Buenas, hoy vengo a hablar sobre los principios fundamentales de la estratigrafía y su aplicación en proyectos de ingeniería. ¿Qué es la estratigrafía? Es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación, así como de la identificación, descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas estratificadas. También se encarga de la cartografía y correlación de estas unidades de roca. La estratigrafía es crucial para la ingeniería civil porque estudia las capas de los suelos y rocas bajo tierra para entender su secuencia, composición y propiedades, así permitiendo que los ingenieros puedan predecir el comportamiento del terreno para cimentaciones, túneles, presas y otras estructuras. Se empieza identificando zonas débiles de arcilla, suelos blandos o zonas fuertes. Y planificar excavaciones seguras y eficientes para evitar fallos por subsidencia o inestabilidad. En resumen, la estratigrafía proporciona el mapa geológico del subsuelo vital que es para el ingeniero civil tome sus decisiones informadas sobre la seguridad, la vialidad y el diseño de cualquier proyecto que interactúe con la tierra. También podemos hablar sobre los objetivos de la estratigrafía, las cuales son la identificación de los materiales, la delimitación de unidades estratigráficas, la ordenación de unidades, el levantamiento de secciones, la interpretación genética de las unidades, la correlación y asignación de tiempo y por último el análisis de cuencas. Otro tema importante es la importancia en la caracterización del subsuelo para las obras civiles, donde primero tenemos la importancia general del subsuelo, donde primero identifica y delimita los extractos, que es donde se define la sucesión vertical y lateral de las capas, incluyendo su espesor y su extensión. También determina las propiedades geotécnicas, las características de los extractos, el tipo de roca, la granulometría, el grado de meteorización y la presencia de arcillas expansivas, entre otras. También se localizan los riesgos geológicos, donde identifica la presencia de fallas geológicas, discontinuidades, cuevas o zonas con riesgo. También tenemos la importancia en obras de fundaciones, en este caso cimentaciones. En esta es el diseño de cimentaciones para edificios, puentes y otras estructuras. La estratigrafía es esencial porque define la profundidad de la cimentación, así ayuda a elegir el tipo de cimentación que se va a utilizar, predice los asentamientos, conociendo así el espesor y la compresibilidad de los estratos, y se pueden calcular los asentamientos esperados para la estructura. También tenemos la importancia en los túneles. La construcción de túneles requiere un conocimiento exhaustivo de la secuencia de materiales que se van a atravesar para así optimizar el método de excavación y el de diseños del sostenimiento. Dentro de esas importancias tenemos el método de excavación y sostenimiento, que es el tipo de roca o suelo en cada extracto que va a definir la maquinaria. También tenemos el control de agua subterránea, que es la posición del nivel freático y la permeabilidad de los extractos. Esto es muy vital para prever y controlar las filtraciones de agua durante las excavaciones. Por último tenemos la importancia en presas. Este análisis estratigráfico se centra en la estabilidad de la propia estructura y en la estanqueidad del embalse. También se enfoca en la estabilidad del cimiento, donde se debe asegurar que la cimentación de la presa se apoye sobre un extracto de roca o suelo con bastante resistencia, y los riesgos de filtración o fuga. Hablemos también un poco sobre los fundamentos, los principios de Steno. Los fundamentos de la estratigrafía se basan principalmente en los axiomas propuestos por Nicolás Steno en el siglo XVII, que permiten determinar la edad relativa de las rocas. Dentro de sus principios tenemos el primero, que es el principio de la superposición de extractos, que en secuencia de rocas sedimentarias no deformadas, el extracto más bajo es el más antiguo y el extracto más alto es el más reciente.
El segundo principio es el principio de horizontalidad original, donde los sedimentos se depositan originalmente en capas esencialmente horizontales o paralelas a la superficie terrestre. El principio de continuidad lateral es cuando el extracto se extiende lateralmente en todas las direcciones hasta que se adelgaza hasta desaparecer, choca contra un obstáculo o es interrumpido por una erosión posterior. Y por último tenemos el principio de la relación de corte e inclusión, donde cualquier estructura geológica como una falla o un dique ígneo que corta un extracto es más joven que el extracto que se está cortando. Dentro de los términos básicos podemos hablar sobre el extracto, que es la capa de roca sedimentaria, la estratificación, que es la disposición en capas o extractos de los sedimentos y de las rocas, el techo y muro, que el techo es la superficie superior de un extracto y el muro es la superficie inferior, la potencia, que es el espesor de un extracto o de una unidad estratigráfica. La columna estratigráfica es una representación gráfica vertical que muestra la sucesión de los extractos de una zona, ordenados del más antiguo al más moderno. La litología se refiere a la naturaleza física de las rocas. La discordancia es una superficie de erosión o no de exposición que separa dos conjuntos de extractos. Y la correlación es el proceso de demostrar que estratos en dos o más áreas separadas se formaron al mismo tiempo. ¿Cuáles son los elementos que distinguen un extracto? La estratigrafía utiliza un conjunto de elementos interrelacionados para caracterizar, ordenar temporalmente e interpretar el ambiente de formación de un extracto, donde primero podemos hablar sobre la edad del extracto, donde es fundamental para la interpretación geológica ya que se posiciona el extracto dentro de la historia de la Tierra y esta se determina por la edad relativa, que se basa en los principios de la estratigrafía, y la edad absoluta, que asigna un valor numérico en los años. Así se logra datando las rocas ígneas intercaladas, que se encuentran por encima y por debajo del extracto sedimentario. También tenemos la litología, que es el estudio de las características físicas de la roca, como la composición mineral, el color, la textura y el cemento. Este es el elemento principal para diferenciar un extracto de otro y nombrar las unidades litoestratigráficas. Dentro de la litología podemos hablar sobre la composición, que es el tipo de roca que revela la fuente del sedimento y la energía del medio del depósito. Un ejemplo de ella puede ser una caliza, que indica generalmente un ambiente marino de baja energía. Y las estructuras sedimentarias, que son los rasgos como la estratificación cruzada, rizadura o grietas de desecación, donde dan pistas directas sobre la dinámica del fluido. Y por último podemos hablar sobre los ignofósiles y su revelación paleoambiental. Estos son restos de las actividades de los organismos del pasado, como huellas, madrigueras y túneles de alimentación o de reposo. ¿Cuál es la importancia en la interpretación paleoambiental? Bueno, la ausencia del transporte, un ignofósil siempre se produce en el lugar donde vivía el organismo, proporcionando información original y muy confiable sobre las condiciones a fondo. El comportamiento y condiciones ambientales. Bueno, el tipo de la actividad puede ser que formaban unas madrigueras y eso daba una pista de la alimentación que refleja el comportamiento del organismo. Un ejemplo es una madriguera profunda donde indica un ambiente de alta energía con sustrato inestable donde el organismo necesitaba excavar para fijarse y evitar ser arrastrado. Los parámetros físicos y químicos. Las asociaciones de ignofósiles son sensibles a nivel de oxígeno y a la salinidad, energía y tasa de sedimentación. Los principios y leyes estratigráficas. Estos principios fundamentalmente se utilizan en la geología y estratigrafía para determinar la edad relativa de las capas de las rocas. Donde una primera ley es la ley de superposición,
en una secuencia de extractos sedimentarios no deformadas. Las capas inferiores son las más antiguas que las capas superiores. La ley de sucesión faunística, los organismos fósiles se sucedieron en un orden definido y determinable. Esto permite que cualquier periodo de tiempo geológico sea reconocido por su contenido fósil específico. Los principios de horizontalidad original. Los estratos sedimentarios se depositan inicialmente de forma horizontal o casi horizontal bajo la acción de la gravedad. Si se observan inclinados o plegados es porque han sido perturbados por eventos tectónicos posteriores. Y por último tenemos la ley de continuidad lateral, que son las capas del sedimento donde se extienden lateralmente en todas las direcciones hasta que adelgazan en un borde de la cuenca. Hablando un poco sobre la aplicación práctica en la ingeniería, estos principios se aplican directamente para interpretar el subsuelo en proyectos de ingeniería civil y petrolera. La columna estratigráfica y la estabilidad geotécnica, nosotros tenemos un ejemplo de las lagunillas y bachaquero, donde una columna estratigráfica es una representación vertical de las unidades de roca que existen en un lugar. Como contexto venezolano, en los campos como las lagunillas y bachaqueros, que se encuentran en la costa oriental del lago de Maracaibo, la columna muestra formaciones ricas en hidrocarburos, como los miembros de las formaciones de la lagunilla y la rosa, a menudo arenisca y lutitas. Dentro de la estabilidad geotécnica, la composición y disposición de estas capas, su litología, espesor, profundidad y estructuras como fallas, son cruciales para la estabilidad geotécnica. Por ejemplo, tenemos las arcillas y las lutitas intercaladas como arenas petrolíferas que pueden ser más propensas a la compactación, subsidencia o deslizamiento afectando la estabilidad de la infraestructura superficial, como los pozos, transformas y carreteras, en una zona con alta explotación de fluidos. También podemos hablar sobre la correlación estratégica entre los pozos. La correlación estratégica es el proceso de establecer la equivalencia de edad o litología entre las capas de la roca en diferentes ubicaciones como pozos o afloramientos. En la interpretación para el diseño, en un campo petrolero, la correlación de registros geofísicos de pozos puede ser el gamma ray, resistividad, entre otros. Esto ayuda al diseño de perforación, donde identifican la continuidad lateral y la profundidad exacta de las capas productoras, para así planificar la trayectoria de los nuevos pozos y aterrizarlos en la zona de máximo interés. Y también tenemos el diseño de cimentaciones, donde se determina la profundidad y el tipo de roca o suelo competente para apoyar las estructuras en la superficie, por ejemplo, las plataformas o los tanques. Y así la presencia de estas capas inestables como la arcilla expansiva, acuífero y somero, que pueden afectar las cimentaciones de las instalaciones. Bueno, y por último quería dar una información importante e interesante que se ha encontrado aquí en nuestro país, Venezuela. Que aquí en Venezuela se han encontrado fósiles de animales marinos como el reciente ictiosaurio en el Táchira y de mamíferos del Pleistoceno en el Brial de Orucal, como el tigre de dientes de cimitarra, la pereza gigante y algunos roedores gigantes. Los fósiles de dinosaurios como el Tachiraptori en Venezuela se han descubierto principalmente en el Táchira y son los primeros dinosaurios en Sudamérica hallados en la zona más norte del continente. Un dato muy interesante aquí mismo en nuestro país. Bueno, eso sería todo por esta presentación, así que muchísimas gracias.